Vamos a comenzar con una oración, así que los que se puedan arrodillar conmigo y me pueden acompañar. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias por esta oportunidad de nuevo de venir y estudiar tu palabra y ser un guía para nosotros, una luz a nuestros pies. Y pedimos, oh Dios, que los santos ángeles estén aquí con nosotros. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija en todas las cosas que vamos a hablar ahora y que las palabras sean tus palabras y que un carbón del cielo venga y toque mis labios para que las palabras que yo diga sean tus palabras. Amén. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer en Profetas y Reyes, página 393, para completar un pensamiento de lo que comencé en el estudio previo, y dice así: como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. En medio de las disensiones y en el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probadas por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. ¿Notaron? Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia. Y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. Y oiréis guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. ¿Y no es eso lo que estamos viendo hoy en día? ¿No se están cumpliendo las profecías? Los acontecimientos no tienen la repetición en cada siglo tras siglo tras siglo. Se repite, ¿no? Voy a hacerle una pregunta. En septiembre, ¿cuándo fue una clave en la historia del mundo y de la iglesia? En septiembre 11 de 2001. ¿Sí? ¿Qué ocurrió ahí? La caída de las torres y la repetición de la historia, ¿verdad que sí? Eso fue un momento clave que cambió la historia del mundo, de las naciones y de la iglesia. Sí, ¿verdad que sí?
podemos ver que dentro de la iglesia el rey del norte entró trayendo falsas doctrinas y los líderes empezaron a llevar estas doctrinas a todas las universidades. Así que fue un momento clave en la historia de la iglesia y también de las naciones. ¿Qué pasó 7 veces después de esto? En 9 del 2008. ¿Cómo? ¿Qué ocurrió en septiembre del 2008? ¿Qué pasó con la economía del mundo? Empezó a caer, ¿no? ¿Cuánto tiempo después de 9/11 del 2001? 7 veces. 7 veces. Y ayer, ¿cuándo fue ayer o antes de ayer? Ayer, fue ayer. ¿Qué pasó ayer? El huracán Isaac, ¿verdad? Llegó al mismo lugar donde entró Katrina, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó entre Katrina e Isaac? 7 veces. Ustedes saben que Isaac estaba entrando y después salió y entonces entró en el aniversario de Katrina. Para cumplir las 7 veces. ¿Quién está en control de todo esto? Dios está en control de todo. Precisamente. Así que nosotros podemos ver que en el mundo se está llevando a cabo cosas que solamente Dios puede controlar. Y nosotros podemos tener la seguridad de que la historia se está repitiendo. Ahora nosotros vamos a estudiar 3 historias que Dios ha puesto en un capítulo, y la historia es del tiempo de Jesús, Estas 3 historias Dios compara en este capítulo y las vamos a leer. Esto se encuentra en Primeros Escritos, en el capítulo titulado Una firme plataforma. Note lo que Dios nos dice aquí. Empieza con el tiempo de nosotros. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Así que Dios ve aquí una compañía en el tiempo de nosotros. ¿Okay? Dios miraba con aprobación a esa compañía. Noten, me fueron mostrados tres escalones. Los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Y ¿cuándo fue que llegó el mensaje del primero y segundo y tercer ángel? En el tiempo de los mileritas, así que nosotros podemos ver aquí
el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. ¿Okay? Así que la compañía está aquí en el futuro de estos tres mensajes. ¿Okay? Y entonces está hablando aquí de que ellos estaban mirando a estos tres mensajes, ¿correcto? Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. Ay de aquel que viene y dice, bueno, los musulmanes fueron restringidos aquí, pero eso no tiene que ver nada con nosotros. Ay de aquel que quiera mover eso o quitarlo. Ay de aquel que quiera mover esto cuando las iglesias protestantes cerraron sus puertas en junio 6 de 1842. Ay de aquel que quiera borrar o mover eso. Eso ocurrió en junio de 1842. Y el mensaje del tercer ángel, octubre 22 de 1844. Ay de aquel que mueva algo de ahí. Ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Esta información de aquí, para nosotros al final del mundo, es vital. Es de vida o muerte. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Noten ahora. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma. Así que noten, Dios estableció la plataforma aquí. ¿De acuerdo? Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento, querían que se hiciesen mejoras. Así que va a haber personas que van a decir, bueno, esto no tiene que ver nada con nosotros. O esto no tiene que ver nada con nosotros. Todos los detalles de este periodo no pueden ser movidos o cambiados. ¿Qué es una clavija? Un clavo. ¿No? Ni tan siquiera un clavito puede ser movido. Ni un detallito chiquitito puede ser movido. ¿Verdad que sí? Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijos, otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento, querían que se hiciesen mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesaren sus quejas, porque Dios era el artífice maestro. ¿Quién es el artífice de este periodo? Dios. Y ellos estaban combatiendo contra él.
Relataban la obra maravillosa hecha por Dios que los había conducido a la plataforma firme y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y estos con aspecto humilde volvían a subir a ella. ¿Cuál es una de las características para uno aceptar esto? Uno tiene que ser humildad. ¿No fue eso lo que Jesús nos vino a enseñar? La humildad. Se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Así que, ¿qué es lo que el hermano White está comparando ahora? Ella está comparando este periodo con ese, en el tiempo de Jesús. Se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías a fin de prepararse el camino para Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficios de las enseñanzas de Jesús. Su oposición al mensaje que había predicho la venida de Él los colocó donde no les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que era el Mesías. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuesen aún más lejos, a saber que rechazasen y crucificasen a Cristo. Así que de igual manera, aquí los que rechazaron al mensajero primero, después rechazan al segundo mensajero y terminan en el juicio crucificando a Cristo. La historia se repite. Así que aquí Dios está comparando en el tiempo de Jesús con el tiempo de los mileritas. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuesen aún más lejos, a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. Al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición de Pentecostés que les habría enseñado el camino al santuario celestial. El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Crucifixión. Y en términos a lo que estudiamos el primer día, ¿qué fue lo que ocurrió? Aquí terminó el tipo, el cordero, y llegó el antitipo, Cristo, crucificado en la cruz. Y entonces ya no se aceptaban el tipo, los sacrificios en el santuario, porque Cristo ahora estaba en el santuario celestial. Tipo, antitipo. ¿Ok? Pero de su expiación. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado el terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio.
Por lo tanto, no podían recibir beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Ahora, noten lo que ella va a hacer ahora. Ahora ella va a comparar a las personas en este periodo de aquí, leyendo sobre la historia de Jesús, y ella compara los judíos que rechazaron a Cristo con los protestantes que rechazaron estos tres mensajes. Noten lo que ella dice aquí. Muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarle. Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que le aman. Los que están leyendo de Jesús en el tiempo de los mileritas piensan que le aman, leyéndose esas historias y llorando. Y que no le habrían negado como lo negó Pedro, ni le habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Pero Dios, quien lee en el corazón de todos, probó aquel amor hacia Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel, pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. En el tiempo de los mileritas, cuando Guillermo Miller y sus colaboradores estaban predicando el mensaje del primer ángel, los protestantes rechazaron el mensaje de igual manera como los judíos rechazaron a Cristo y lo crucificaron. La historia se repite. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Como los judíos que ofrecían sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó, y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de estos cristianos profesos, obrando con su poder sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. A algunos los engaña de una manera y a otros de otra. Tiene diferentes seducciones preparadas para afectar diferentes mentalidades. Algunos consideran con horror un engaño, mientras que reciben otra con facilidad. Satanás seduce a algunos con el espiritismo. También viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. Las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa cuando se trata de los efectos de otro espíritu. La excitación se apagará y dejará al mundo, a la iglesia, en peor condición que antes. Así que, ¿quién estaba contestando las oraciones de los judíos que rechazaron y crucificaron a Cristo? ¿Quién estaba contestando las oraciones de los protestantes que rechazaron los primeros tres mensajes? Satanás. Y la historia se va a repetir en el tiempo de nosotros. Nosotros también vamos a tener tres
pasos. Y el primer paso comienza ¿cómo? El primer paso empieza en 9:11, cuando la historia se empieza a repetir. Los musulmanes van a ser restringidos. Todo el mundo se va a unir a ponerle un pare a los musulmanes. De igual manera como en el tiempo de los mileritas, el Imperio Otomano se entregó a los 4 poderes de Europa. ¿Y qué es lo que significa el número 4 en la Biblia? De todo el mundo. ¿Verdad que sí? Los 4 vientos es de todo el mundo. A los 4 poderes fue de todo el mundo. Al final del mundo, el mundo entero se reunió en las Naciones Unidas para ponerle un pare a los musulmanes. Y podemos ver que la historia se está repitiendo. ¿Correcto? Un ángel desciende, un ángel desciende y un ángel desciende. Los que rechazaron a Juan no pudieron beneficiarse del mensaje de Jesús. Los que rechazaron el mensaje del primer ángel no se beneficiaron del segundo. Los que rechacen en la repetición de la historia no se pueden beneficiarse del segundo. Y por lo tanto, ¿quién empieza a contestarles las oraciones? Satanás. Rechazar el primero es mortal. Rechazarse, si uno pasa el primero, pero rechaza el segundo, hasta ahí llegó. De igual manera, los que rechazaron el segundo no pudieron beneficiarse por el tercero. De igual manera, aquí la historia se repite. Así que nosotros estamos estudiando verdades muy importantes, las cuales no podemos ignorar. Noten cómo termina. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales. Eso es algo muy triste que Dios tiene que decir. Su pueblo escogido. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales. ¿Qué quiere decir nominales? Que están en la estructura que gobierna el hombre. Nominales que están contentos con ir a la iglesia y eso es todo. Y las iglesias caídas, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de estas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Así que Dios va a tener un residuo que va a salir de las iglesias caídas entre los adventistas nominales. Y este residuo, ¿qué es lo que Dios va a hacer con ese residuo? Van a entrar en el lugar santísimo. Sí, pero ¿qué es lo que ellos van a hacer de acuerdo a lo que acabamos de leer? Ellos van a dar Van a abrazar la verdad. el fuerte pregón. El fuerte pregón. Ahora mañana nosotros vamos a estudiar en detalle la historia de los mileritas y el tiempo de nosotros. Porque nosotros tenemos que entender cada punto, cada detalle, cada clavija, porque la historia se va a repetir
al pie de la letra. Y por eso es que nosotros estamos estudiando todas estas historias. Porque la obra de Dios en la tierra es siempre la misma. Los movimientos de hogaño concuerdan con los de antaño. Y uno ve una sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. ¿Okay? Por eso es que estamos estudiando esto. Para nosotros reconocer, y esta es la palabra clave, reconocer el día de nuestra visitación, que la historia se está repitiendo al pie de la letra. ¿Okay? Así que este es un capítulo muy importante y yo les recomiendo que lo lean para que entiendan que esto se va a repetir. Ese capítulo, ¿en qué libro está? Eso es en Primeros Escritos capítulo 62 y comienza en la página 258. Primeros Escritos capítulo 62, página 258. ¿Okay? Me parece que ya he leído algo de eso. Sí. Así que vamos a terminar con una oración y los que puedan acompañarme de rodillas, vamos a orar. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, sabemos que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Sabemos que el enemigo está trabajando de atrás y delante, de cada lado, para engañarnos, para que nosotros caigamos en cualquier detalle que decidamos rechazar. Así que pedimos, oh Dios, que tus santos ángeles estén con nosotros para protegernos, que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y que podamos darnos cuenta de las verdades que tú tienes para nosotros y saber y rechazar los engaños que Satanás también tiene para nosotros. Así que, oh Dios, pedimos que los santos ángeles continúen con nosotros y que el Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.